Seguimos con más aquí en Panorama Informativo. Saludamos a David Castellanos, líder de Data y Analítica de Equifax Ecuador. Muy buenas noches, David. No sé si me puede escuchar. Sí, buenas noches, Verónica, qué gusto, y a todos los que nos siguen a través de esta gran señal. Muchísimas gracias, David, por conectarse. Bueno, cuéntenos un poquito con respecto a algunas informaciones un poco preocupantes que hemos visto en los noticieros del día de hoy, tomándole el pulso a la información. Justamente hemos visto que existe un estudio que menciona que los ecuatorianos, a partir del tema de los apagones, están utilizando más las tarjetas de crédito para hacer, por ejemplo, compras de consumo masivo, como ejemplo, comida. No es que están comprando un zapato, no es que están comprando una cosa que difieren por 3 meses, sino que está pasando esto con la comida, con un producto de consumo masivo. ¿Qué significa eso para usted, David, como líder de Data y Analítica? Bueno, Verónica, es importante mencionar que hemos visto que durante el año 2024 y también el último trimestre del año 2023, la economía venía desacelerándose. Eso quiere decir que la generación de fuentes de ingresos se venían reduciendo, pero hemos visto que ese consumo de bienes y servicios de alguna forma se mantenía. Y esto ha sido gracias al tema del crédito. Hay que recordar que el crédito, no solo a nivel de tarjetas, sino también de consumo y microcréditos, tuvo tasas importantes en los años previos. Ahora, si después de eso un poco separamos y vemos desde el mes de agosto del año 2024, cuando empezamos con algunas vicisitudes en la economía, temas de inseguridad y temas después más adelante de los apagones, justamente esta ruptura que se genera en la fuente de ingresos aboca a que las personas empiecen a tomar instrumentos de crédito para poder cumplir el pago de la necesidad de algunos bienes y servicios. Y en eso se ha visto también pues que hay un mayor uso en tema de supermercados, porque finalmente así se paguen al corriente. Yo tengo ese lapso de 30 días en que puedo ir gestionando su pago, pero finalmente ya obtengo el bien. Entonces, esa ha sido una alternativa que han tomado algunos de los ecuatorianos justamente para poder tratar de apalear un poco esta situación económica. La crisis económica entonces ha llevado a esto, pero ¿cómo hacer ahí, en ese sentido, así como experto, preguntarte con respecto a cómo hacer, qué es lo que debemos diferir y qué tendríamos que hacer corriente? Porque creo que a veces de pronto abusamos un poco de esto, pagamos el mínimo, pero resulta que por pagar el mínimo vienen unas cuentas que uno prácticamente abre el estado de cuenta y prácticamente es tremendo susto, porque los intereses son muy altos y de pronto no nos imaginábamos eso cuando dijimos voy a pagar el mínimo, pero fue porque no alcanzó el dinero, porque no nos pagaron, porque existió algún problema en la cadena de pagos, como se dice, de la persona que no le pagó a la otra, y así se hace como una especie de bola de nieve. A ver, ahí importante señalar también que todo gasto tiene que de alguna forma tratar de ser presupuestado, ¿no? Yo no de la noche a la mañana no es que decido irme de viaje, decido hacer compra, por ejemplo, de ropa o cambiarme de vehículo. Son gastos en los que homenaje de la casa, que yo necesariamente los empiezo a planificar, es decir, no son necesidades como medicinas o alimentación que pueden surgir de la noche a la mañana. En esos casos es absolutamente necesario el poder apalancarse. ¿Qué quiero decir con esto? Utilizar estrategias como el pago diferido, en el cual yo voy a saber que durante ese tiempo, ya sea 12, 24, 36 meses en algunos casos, yo voy a poder seguir haciendo uso del bien, ¿no? En este caso, el compra de un televisor, la compra de una lavadora, entre otros. Pero si es que yo voy a consumir un bien o un servicio que se extingue inmediatamente, como son los alimentos, o al final del mes, no hace sentido que estos pagos se hagan de forma diferida, porque finalmente yo voy a seguir pagando 3 meses algo que yo lo consumí en un día o 2, o quizás en un mes. Ahí es donde empiezan los problemas, porque más adelante, el siguiente mes, yo tengo que consumir y otra vez que voy a acudir otra vez a seguir difiriendo. Ahí es donde comienzo a elevar el saldo de la deuda. Cuando ya genero estos problemas, empiezo a pagar el mínimo, que es un porcentaje más o menos entre el 8 y el 10% de la deuda total. Y claro, cuando yo llego justamente a este instrumento es porque ya tengo una falta de liquidez o de capacidad de pago real, que lo único que hago es dar mantenimiento a esa deuda, pero finalmente no logro abonar al capital. Por eso es que vemos que estas deudas en el tiempo se vuelven crecientes, porque yo sigo consumiendo al tener una línea de crédito abierta como es una tarjeta,
Y ahí es donde empiezan ya las dificultades de las personas, después llegando justamente en algunos casos a buscar reestructuraciones, refinanciamientos, porque obviamente este manejo de la deuda de alguna forma se nos ha ido de las manos. Usted menciona, David, es importante comprender que la tarjeta de crédito no es dinero. De pronto a veces pensamos eso y la usamos, pero realmente no es un dinero, es como adquirir un crédito, como ir al banco a pedir un préstamo, algo así, pero a la tarjeta, algo así. Es una línea de crédito, o sea, finalmente es un instrumento financiero y ahí creo que también es importante que las personas, sobre todo los jóvenes que hoy en día representan el 42% de la población económicamente activa en el Ecuador, que hoy día ya están accediendo justamente a crédito inteligente a través de tarjetas, sepan que esta es una medida para poder hacer un uso complementario, ¿no? Entender que posiblemente el dinero físico, como lo conocemos, está próximo a desaparecer a través justamente de todas estas medidas de pago en línea que hoy día surgen, y ahí yo puedo utilizar la tarjeta para poder cumplir esos pagos, pero pensando que al final del mes lo único que yo estoy haciendo es sustituir el pago de dinero por el uso de la tarjeta. Pero cuando yo utilizo el dinero y también utilizo la tarjeta, es donde entra un conflicto de una mala planificación, una mala presupuestación como tal, y ahí es donde comienzan a generarse estas desviaciones y esos problemas. Entonces, la educación financiera es clave, es importante, como decía, ver que los jóvenes hoy en día que están accediendo, por ejemplo, a créditos en un 42% lo pagan de forma corriente, en un 52% también están prefiriendo un poco el crédito diferido, pero también es por el tema del ciclo económico, también es porque los jóvenes, y vuelvo a hacer mucho hincapié en esta parte importante de lo que es la fuerza laboral en el Ecuador, porque buscan también el pago de carreras, buscan también el pago de algunas necesidades que van mucho más allá del consumo inmediato, claro. Y ahí es donde que hay que tomar estrategias importantes para el manejo adecuado del historial crediticio. Y ahora que usted menciona a los jóvenes, David, ¿cuántos jóvenes ecuatorianos tienen una tarjeta de crédito? Bueno, se estima dentro del análisis que se hizo en Equifax con corte a junio del 2024 que más o menos existen 500,000 jóvenes que hoy día tienen una tarjeta de crédito. Y eso es importante porque permite irles dando el viaje en el manejo de instrumentos financieros, con cupos adecuados, con justamente estas opciones de manejar pago corriente o un pago diferido en función también de lo que necesita. Pero como menciono, aparte de eso, también el tener un instrumento que les permite de alguna forma ir adquiriendo experiencia crediticia para saltar a otros productos y a su vez también ir construyendo un historial que es importante para que más adelante puedan acceder a otro tipo de productos, ¿no? Créditos automotrices, de vivienda, entre otros. Y en ese sentido, David, está predominando el uso de crédito diferido según un informe que justamente ustedes han entregado, que el diferido está predominando. ¿En qué porcentaje está predominando entre los jóvenes de entre 22 y 32 años? Básicamente vemos que es el 57%. ¿Qué quiero decir? 57 de cada 100 jóvenes que utilizan tarjetas de crédito están haciendo pagos diferidos. Pero como mencionaba, esto no necesariamente es malo, siempre y cuando yo esté atacando el hecho de que esos bienes, que en muchos de los casos de los jóvenes es el pago de pagarse una maestría, una colegiatura, yo los voy a poder ir devengando en el tiempo. Y ahí hace total sentido el hecho de pagar $1,500, $2,000 en un instituto. Yo no los puedo pagar de forma inmediata. No es que en ese momento pueda ir a gestionar un crédito, un microcrédito, sino que ahí me sirve la tarjeta de crédito como una línea abierta en la cual yo puedo ir a utilizarlo. Entonces vemos que esos casos, inclusive también en la compra de ropa, los jóvenes generalmente se mueven en esa circunstancia, pero por el otro lado también hay un 41% más o menos que también realiza pagos corrientes, es decir, que también están con el entendimiento de que tienen que pagar esto a final de mes para evitar obviamente temas de endeudamiento. Claro, y en ese sentido estaba leyendo lo que mencionan, que para los pagos diferidos, los pagos corrientes, en el caso de las mujeres solteras difieren 57% de las compras y los hombres solteros igual 56%, prácticamente la misma cantidad de compras diferidas. Sí, ahí es un tema interesante también en la dinámica, ¿no? Generalmente cuando todavía no hay el tema del hogar, yo puedo como que estirar un poco más ese gasto
quizás en otros bienes que posiblemente yo no los hago cuando ya tengo un hogar en el que tengo que preocuparme nuevamente por salud, por alimentación, y que dado su rotación mes a mes o día a día, yo tengo que irlos pagando inmediatamente. Entonces, en este caso también muchas personas inclusive viajan por temas de estudio, se pagan inclusive hoy día cursos en el exterior, entonces necesitan esa facilidad para poder manejarlo. Y ahí vemos obviamente que hay una nueva forma de consumo, una nueva propensión en los jóvenes, en los cuales ya nos dan también un poco de entendimiento hacia dónde se proyectan y cuáles son sus nuevas necesidades y preferencias en el tiempo. Por otro lado, también hay un dato que mencionan ustedes en su estudio que del 2024, de la totalidad de hombres jóvenes de entre 22 y 32 años, contabilizaron 680 millones de dólares en la cartera de tarjetas de crédito. Sí, esa es una cifra no despreciable, porque básicamente si un poco pensamos cuánto se maneja a nivel de la cartera dentro del sistema financiero privado, 60,000 millones de dólares, estamos hablando más o menos de cerca del 1%, que está destinado justamente hacia estos montos de saldo de crédito que lo están utilizando hombres jóvenes, ¿no? Y si pensamos entre 22 y 32 años, estamos hablando básicamente de la población millennial y la generación Z, ¿no? Es decir, población que hoy día es altamente dinámica en el uso de tecnología, población que requiere estos pagos inmediatos, la utilización de medios alternativos al efectivo. Hace sentido que ese crecimiento permita que esas personas se vayan inmediatamente incluyendo financieramente y que adelante puedan nuevamente ir saltando hacia el desarrollo ya con una experiencia crediticia hacia nuevos productos. Entonces eso abre un sinfín de oportunidades, no solo en el hecho de que si yo manejo mi economía personal y la del hogar en el buen sentido, esto es altamente trasladable hacia lo que se va a hacer inclusive en las profesiones o en la economía o en el manejo presupuestal de una empresa. Y en esos grupos de edad de 22 a 32 años se ha detectado que es para vestimenta, es para educación. También se ha podido ver que sea para consumo masivo el tema del uso de la tarjeta de crédito para alimentos, por ejemplo. Totalmente. El rubro de alimentos sigue siendo de forma indispensable, ¿no? Ahora, yo no me quisiera quedar solo con el tema del supermercado, sino que también hay consumo en restaurantes, por ejemplo, también consumo en cines, hay compra de alimentos preparados, hay los deliveries. Entonces tiene una serie de condicionamientos en los cuales se van utilizando nuevamente estos instrumentos de pago que son rápidos, ¿no? Ahora ya por poder utilizar cualquiera de estas plataformas, es más efectivo el tener una tarjeta de crédito, de débito a la cual yo pueda enganchar el pago que esperar que me vengan a hacer justamente el cobro a nivel de efectivo, porque eso también genera un riesgo. Entonces vemos que aquí hay una oportunidad. Del otro lado también está el tema médico, ¿no? Hemos visto que prácticamente desde el COVID hacia adelante la compra de vitaminas, la compra de medicinas, el hecho de tener inclusive todas aquellas soluciones de tipo farmacéutico para mantener una buena calidad de vida se ha incrementado, y sobre todo también en los jóvenes que ya también tienen una conciencia en ese sentido. Ahí se utiliza también a la tarjeta de crédito como un instrumento nuevamente financiero que me permite acceder a este beneficio. Finalmente, David, quisiera consultarle con respecto al tema de cómo evitar el sobreendeudamiento, cómo evitar el hecho de tener 2, 3 tarjetas y de no caer, porque muchas veces le llaman a uno y prácticamente es un acoso telefónico, porque no se puede decir de otra forma, que le llaman a ofrecer otra tarjeta de crédito. Entonces hay personas que tienen 3 tarjetas de crédito, 4 tarjetas y dicen de pronto necesito pagar una deuda, entonces voy a tomar esa tarjeta de pronto. Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo evitar que se vaya de las manos esta situación? Porque usted lo dice, es una ayuda a la tarjeta de crédito si tenemos una emergencia, si pasa algo, si de pronto, no sé, se rompió el zapato el niño en la escuela, toca ir a comprarle, uno lo hace con tarjeta, pero ¿cómo evitar este sobreendeudamiento y que esto nos afecte la calidad de vida y el historial de crédito, obviamente? Yo creo que es un punto importantísimo el que se toca, Verónica, sin duda, porque el tema del sobreendeudamiento en alguna etapa lo vive todas las personas y sobre todo los consumidores de productos y servicios financieros. ¿Qué quiero decir? Que la capacidad de pago es menor al nivel de deuda que yo estoy adquiriendo. Y en el caso de las tarjetas de crédito, hoy en día inclusive existen varias aplicaciones en las que yo puedo ir registrando en línea, ¿no? Con un código QR qué es lo que compré. El caso que usted mencionaba, los zapatos.
tomo inmediatamente una foto, se registra, eso va a un documento en el que me va generando un desglose de cuál es la utilización. Semanalmente yo puedo poner un check para entender cuánto es lo que llegué a generar en deuda, entendiendo que yo tengo un monto máximo que puedo comprometer a esos pagos sin poner en riesgo el pago de arriendo, el pago de alimentación. Más o menos se habla de una relación del 40-60, es decir, el 40% yo podría utilizarlo para el pago de obligaciones financieras, siempre y cuando mantenga ese 60% que me permite cumplir con mis necesidades básicas. Ahora, del otro lado, justamente esa oferta que se genera a nivel de tarjetas tiene que ser una oferta inteligente, ¿no? En el caso de que si me ofrecen a mí 2 o 3 tarjetas de crédito en las cuales prácticamente cumplen los mismos beneficios, servicios o cupos que yo tengo, ¿no? Yo tengo que entender si es que hay alguna necesidad de tener quizás alguna tarjeta como backup para alguna emergencia médica en la que obviamente yo voy a necesitar algo más de crédito para poder afrontarla. Podría aceptarla, pero si yo tengo una tarjeta en la que tengo un cupo, en la que yo ya manejo disciplinadamente, el tener 2 o 3 líneas va a ser también siempre una tentación en ir a comprar algo más allá de la capacidad que yo tengo, ¿no? En promedio hemos visto que más o menos los ecuatorianos hoy día manejan 2 tarjetas de crédito de los cerca de 5 millones de tarjetavientes que existen en el sistema financiero ecuatoriano a nivel nacional, pero sí hay casos en los que existen personas con 6, 7, 8 tarjetas, y lamentablemente eso genera un ciclo, un círculo vicioso en el cual yo voy sacando, comprando con una tarjeta, bicicleteando, sacando y pagando en la otra. Ahí es donde vienen las dificultades y las irresponsabilidades. Entonces es importante que los jóvenes, lejos de estar de abstraídos o fuera del mundo de estas nuevas formas de pago, entiendan cómo funciona, comprendan que hay cupos, comprendan que hay pagos corrientes, que esto es un crédito rotativo, cuando se generan cargas por cobranza, cuando se generan inclusive diferidos que pueden ser convenientes y en qué momento yo puedo utilizar para poder reemplazar el uso del dinero. Creo que esas condiciones y reglas básicas permiten sin duda que las personas tomen el mejor provecho y sobre todo lleguen a mejorar su capacidad financiera, que es lo que se busca justamente a través de la oferta de servicios financieros. Muchísimas gracias. Ha sido David Castellanos, líder de Data y Analítica de Equifax Ecuador. Muchísimas gracias por su tiempo para la entrevista. Muy buenas noches. Gracias, un gusto. Saludos a todos. Muchas gracias.